para hacerlo más ameno, lo que es la realidad del libro, cómo se forjó, cómo lo creó Manolo, que él mismo nos explique un poco en qué basa su libro, si sus personajes son reales, son ficticios, y esa va a ser la forma en que vamos a cerrar el principio de la presentación antes del debate final. Pero yo, por supuesto, quería agradecer a Javier Flores que me invite a estar aquí rodeado de amigos, porque tengo a Jacinta, tengo a Javier y tengo a Manuel Tabas, que son personas con las que trabajo prácticamente todos los días, o porque tenemos relaciones por el mundo de la información en el que yo me desenvuelvo, con el periódico de la comarca de Puerto Llano, que nació mucho antes de que yo me jubilase. Mi paso por el mundo de la radio y por el mundo de la televisión y por otros periódicos dio lugar después a que naciese la comarca de Puerto Llano como mensual en papel en el año 1993, y después ya pasamos al digital, que es en el que ahora nos desenvolvemos. Pero bueno, hemos venido aquí a hablar del libro de Manuel Tabas. Entonces, Manuel, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de la novela que hoy presentamos, Cuando sopla la canícula, que es el tercer trabajo literario de Manuel Tabas Arias, tras publicar en 2005 6 razones para morir, una razón para matar, una novela corta a la que le siguió el libro Los cuentos que contaba el abuelo, publicado por la Diputación Provincial de Ciudad Real en el año 2011. ¿Hay alguna vinculación entre Cuando sopla la canícula y tus dos trabajos anteriores, o todo obedece a tu desarrollo como autor? No hay ninguna vinculación, son completamente diferentes, entonces podremos afirmar de que es mi vinculación como autor, como bien defines al final. Las 6 razones para morir, una razón para matar, una parodia sobre la vida y la muerte, en la que me planteo una pregunta: ¿por qué se suicida la gente sin motivo aparente? Es una farsa y todo es imaginación y fantasía. Los cuentos que contaba el abuelo es mi libro más autobiográfico. Aquí resalto gran parte de mi vida y parte de mi familia, y digamos que empieza cuando yo me voy de Puerto Llano a estudiar a Madrid, a la Universidad Complutense. Lo que pasa es que las fechas y los personajes están alterados, pero todo es real. Y después, dentro de la realidad, también interviene algo de irrealidad o algo de fantasía, en el que voy introduciendo una serie de cuentos para que vayan enriqueciendo la historia, que son el soporte como si fuesen películas, y en definitiva la historia de un perdedor a lo largo de todas las páginas. Antes de continuar, quisiera invitar a Jacinta y a Javier, puesto que estamos hablando con Manolo, si en un momento determinado quieren intervenir y preguntar algo al autor, pues que están aquí para poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Correcto. Vamos ahora con una pregunta un tanto difícil, porque cada uno de tus libros será para ti como un hijo, pero Cuando sopla la canícula, ¿es la mejor o de alguna manera tu obra culmen? Es la más cuidada, la más estudiada, la más realista y hay que decirlo, la más dura. Las anteriores pues son cuentos que entrelazo con historias en donde intervienen los sueños, las pesadillas, las fantasías, la imaginación y la muerte, pero la muerte acompaña a los relatos y son marcas blancas. Cuando sopla la canícula es una obra muy dura, porque he querido que sea dura y porque he querido que desde el centro ver lo absurdo que es de una guerra y un enfrentamiento entre hermanos. Y que tanto los extremos, tanto a la derecha como a la izquierda, es malo. Y por eso todo en la obra deriva hacia lo malo, es decir, hacia la venganza, hacia el asesinato y hacia la represión. ¿Qué te llevó a escribirla? Pues la casualidad, como ocurre con todo en la vida y sobre todo en el aspecto literario y en las artes de cualquier tipo. Es decir, esto empieza como un relato corto que iba a presentar a los premios de la librería Delfos, que se celebran aquí en Argamasía, Calatrava, y son ya bastante famosos. Y era simplemente la historia de unos milicianos y el enfrentamiento pues, con el médico del pueblo. Y el cuento que iba a ser de 8 o 10 páginas, pues empezó a tomar forma. Después ya por las cosas de la política local, pues tuve muy poco tiempo ya para escribir, lo dejé olvidado durante un tiempo y poco a poco fui retomando. Y mientras lo retomaba, pues apareció el primer personaje. El primer personaje pues fue enriqueciendo la historia y fue aumentando esas 10 páginas a 20 páginas. Apareció el segundo personaje así. Y entonces se completó la primera parte que se desarrolla en Argamasía de Calatrava y de las 10 páginas iniciales se completaron en 75 o 80 páginas. Ya teníamos una novela corta, pero una novela corta que se quedaba coja, porque teníamos un protagonismo que era Argamasía Calatrava, pero nos faltaba el antagonista. Y entonces pues decidí situarlo en otro, que es el autor.
motivo de por qué quiero en mi novela que se refleja Argamasilla, Calatrava y Brazatorta, aunque los personajes no coinciden con nadie del pueblo, ni los hechos que se relatan coinciden con ningún suceso del pueblo, porque de hecho, por ejemplo, en Brazatorta, como dice la canción Serrat, por no pasar ni pasó la guerra. Y lo único que ha sido es por cariño. Aparte de mi pueblo, que es donde yo nací, Puerto Llano, indudablemente Argamasilla, Calatrava, pues es el pueblo de mi mujer, el pueblo de la familia de mi mujer y en el pueblo donde mi mujer y yo hemos querido vivir y donde hemos querido criar a nuestros hijos. Entonces, por cariño especial. Y Brazatortas, pues es un pueblo al que le tenía también cariño porque desde niño he ido bastantes veces allí. Y después también, por el argumento de la novela y por la imaginación calenturienta del autor, pues determinadas cosas tenían que suceder en un pueblo que estuviese provisto de un lago como es Brazatorta y que fuese un pueblo pequeño que pudiese ser tomado por una tropa. Y esa fue la derivación de la historia. Y hasta aquí puedo leer, porque a ver si la va a contar. Anita, el hecho de que se escriba una novela sobre la guerra civil que esté centrada en una localidad como Argamasilla de Calatrava, ¿te impone de alguna manera alguna sensación? Bueno, sí, a nosotros, y bueno, aquí está Tomás, que estábamos trabajando en conjunto ya hace tiempo lo que es la guerra civil y el enfrentamiento que ha podido haber en nuestro pueblo, porque hemos de decir que en nuestro pueblo, creo que todos lo saben, ya los estudios que hemos realizado, pues hubo una preguerra, una presituación de guerra, que fue lo que después desembocó la guerra civil en todo el país, pues aquí la vivimos cuando el Hidro Peñasco, cuando todo aquel enfrentamiento entre los caciques, entre los grandes industriales, con lo cual el siglo XX en Argamasilla de Calatrava ha sido un siglo con muchas revueltas, un siglo que por más, creo que llevo el tercer intento como alcaldesa de poner de pie esa historia en Argamasilla de Calatrava. Creo que hemos buscado hasta 3 autores para que la realidad de lo que sucedió en Argamasilla de Calatrava sea contada. Y no he tenido éxito, así que me emociona que, aunque sea algo ficticio, nos lleve a una realidad. Aún no he tenido la oportunidad de leer el libro, a ver a qué realidad nos lleva, porque para nosotros, yo nací en el año 69, es un gran desconocimiento el que tenemos de todo lo que sucedió a finales del siglo XIX, principios del XX, que es lo que desembocó en la guerra incivil, como decía nuestro pregonero, incivil. Con lo cual me llama mucho la atención y sí que invito a uno de los que estén aquí, incluso a algún editor, si es capaz de ese siglo XX, finales del XIX, ponerlo de pie en Argamasilla de Calatrava, este ayuntamiento, y lo digo de forma pública, estaríamos encantados de poner esa historia de pie. Estamos lanzados, de hecho tenemos allí a nuestro amigo Tomás Ballesteros, y perdona que le vamos a robar un poquito solo, Hemos empezado una colaboración con una asociación que se llama Huellas de la Memoria, sí, y acabamos de publicar un libro que se llama La represión de posguerra en la Torre de Juanabá, cuyo autor es aquel señor tan feo de la barba. Sí, lo sé. Y la alcaldesa hemos cogido carrerilla con este tema, además con una imposición de tratar los hechos tal y como ocurrieron y sin querer tomar partido de nada, aunque hemos de reconocer que la investigación histórica que hace Tomás y hace la asociación Huellas de la Memoria, el equipo, pues lo que levanta son muchas ampollas de archivo, no de invención, sino de archivo. Y volvemos a lo que estamos y seguimos. ¿Verdad, Jacinta? Hay mucho archivo que se perdió. Sí, aquí en 1898 se queman los archivos. Aquí es que nosotros tenemos una época previa a la guerra civil, que es la época de los Rosales. Es una época en la cual la segunda desamortización de Mendizábal se vienen y entonces la familia Rosales empieza a poner a su nombre muchísimos bienes y en 1898 se levanta, porque claro, toda la gente trabajaba para los Rosales. Había un problema de que no podían comer, las mujeres se unen junto con la hermana de los Rosales, que creo que eran 9 hermanos, ¿no, Tomás? Eran 9, pues junto con la hermana, y entonces queman el ayuntamiento y ahí van todos los datos, los archivos, la realidad, con lo cual tenemos que pedir testimonios de gente y estamos intentando, creo que él tiene grabaciones de muchísima gente para poner de pie una realidad del siglo XIX que desconocemos.
Yo creo que la del 20, como bien dices, a lo mejor se puede poner con las huellas de la memoria, se pueden poner más de... Pero todo lo que conlleva a que, bueno, es asesinado el secretario del ayuntamiento en 1911, 13, ya no lo recuerdo bien, es asesinado, es decir, hay una serie de circunstancias, pero que todo lleva, pues, en lo que es en aquel momento, época de preguerra, el caciquismo, los ricos, los que no pueden comer, una situación de muchísima presión. Incluso aquí también estaba la familia, creo que eran los Pasamontes, que estos eran empresarios, se dedicaban al comercio, y entonces ahí hay una serie de fuerzas de la sociedad, como antes hablábamos de la sociedad de Argamasilla, que hacen que en un momento determinado aquí hay una situación de preguerra. Es decir, nosotros, el primer gobernador civil que se pone después de la guerra es de aquí, de Argamasilla, nosotros le llamábamos el Zurdo, este señor vivía en las lagunas, y es el primer gobernador que se pone en la provincia de Ciudad Real. Con lo cual nuestra historia, incluso hay un estudio muy bueno de José María Barreda, catedrático de historia, que si pones la familia Rosales, viene en Google, y ahí viene, para todos los que sois de Argamasilla, para que veáis cómo la familia Rosales era una familia que tenía un objeto, y era elevarse socialmente. Entonces, o se casaban con nobles, o con condes, o con gente muy pudiente, o se quedaban solteros. Bueno, aquí hay gente de una determinada edad que a lo mejor sabe más incluso que yo. Lo que ocurre que Argamasilla, esto, no crea Julián que lo queremos conocer, porque la historia, hay mucha gente pues de una determinada edad que la ha vivido y que todavía duele. La historia aún duele, hay abuelos, hay bisabuelos, y Julián, la historia duele. Tú fíjate que para otro paréntesis, tenemos aquí también a Manolo Valero, que escribe una novela que también está fenomenal, El Esplendor y la Ira, que lo trata además los personajes Rosales y el gobernador. Como un personaje un tanto, como diríamos Manolo, macabro, que tenía... Atípico. Sí. El gobernador. Sí, que además iba mucho a portear a los burdeles de la calle Benéfica. Sí, lo que decía la alcaldesa, en el contexto de sociedad caciquil del siglo XIX, principios del XX, realmente pues, la sociedad era una sociedad que mostraba unas contradicciones insoportables, entre ellas de manera política el caciquismo, y los Rosales fue un ejemplo paradigmático. Es paradigmático el ejemplo. Lo que pasa es que nosotros aquí no lo tenemos aún normalizado, verbalizado. Yo como alcaldesa muchas veces lo digo, y el silencio más absoluto se hace a mi alrededor. Nadie opina. No está superado. Nadie opina. Hay un libro muy interesante que editó la Diputación sobre me parece que se llama el título del caciquismo o algo así, que relata la historia de Leodoro Peñasco. Sí, la de Leodoro Peñasco. Por la Diputación. Sí, la de Leodoro Peñasco la tenemos. Yo quería irme al siglo XIX, es decir, cuando esta familia llega, todo el proceso que hay, y todavía conocemos a alguna persona que vivía entre ellos y sabe muchas cosas, lo tenemos grabado, pero claro, esto cuadrarlo cuando no hay archivos es bastante complicado. Vamos a la novela de Manuel, y hay que dejar una cosa muy clara, porque tú lo has dicho con anterioridad, con Cuando sopla la canícula no pretende recuperar ningún tipo de memoria histórica, por lo que se trata simplemente de una novela más ambientada en esa época concreta, con sus características y sobre todo con sus penurias. Sí, lo que he pretendido es una obra de pura ficción, es decir, los personajes son irreales. No me he basado en ningún personaje, pues para que no haya ningún problema, ni nadie se siente ofendido, ni nadie se siente de ninguna de las formas. Entonces, es una historia irreal, con unos personajes irreales que actúan durante un día concreto. Es que muchos dicen, es una novela sobre la guerra civil, ¿no es cierto? La guerra civil solamente la trato un día, que es el 4 de septiembre al 5 de septiembre, es decir, entre la noche y la madrugada ese día,
que ocurre tanto en Brazatortas como en Argamasía de Calatrava. Ese es el eje central de la novela. Pero después la novela deriva, y deriva hacia la época de la República, deriva también hacia la guerra de Cuba, también a los asesinatos de los presidentes de gobierno, de Dato y Cánovas, al pistolerismo andaluz y con la sociedad secreta La Mano Negra, al anarquismo de Barcelona y los crímenes que se cometieron en Montjuïc. Es decir, los personajes irreales y la historia irreal también vuelca a una historia real que son acontecimientos que sucedieron y que abarcan mucho tiempo de la historia de España. Una historia de España de la más convulsa. Es que siempre que hablamos de dictadura y que hablamos de guerra siempre nos referimos a la dictadura de Francisco Franco y a la guerra civil del 36. Pero es que en España, desde que se expulsa a los franceses de aquí y viene el rey deseado, que es Fernando VII, hay un montón de asonadas militares, de pronunciamientos, de levantamientos. Está la guerra carlista. La guerra carlista, que fueron 3 guerras, es una auténtica guerra civil entre españoles, donde se mata hermano contra hermano. La primera guerra carlista deja un saldo de casi 200.000 muertos, perdón. ¿Vale? Y con un montón de atrocidades. Por ejemplo, en Madrid se asaltaron conventos e iglesias y se asesinaron a 73 frailes porque simplemente corrió el rumor de que había cólera y la cólera estaba producida porque los frailes habían echado en las fuentes públicas, la habían envenenado, ¿no? Entonces, actos de barbarie se hicieron en otros sitios. Después también está la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera es anterior. Yo la trato también en el libro. Entonces, dentro del contexto histórico están los personajes irreales y la historia irreal que ocurre en la Argamasía de Calatrava. Pero después, la historia real sí ocurre en el resto de España y sí está narrada a través de las páginas de los personajes. Es una novela coral con 18 personajes principales y 200 secundarios. ¿No hay alguno de ellos que sí pueden tener un precedente real o que de alguna manera sus características o actuaciones personales te hayan servido de inspiración? En absoluto. Es decir, es posible que en el resto de España, en cualquier sitio, durante la contienda civil y durante el tiempo de la República, algunos hechos los que narro sucediesen en algún pueblo, en algún lugar y con alguna persona. Pero es que aquí los personajes y las situaciones y los actos están sobredimensionados. ¿Por qué, querido? Es decir, en ningún sitio un personaje puede realizar tantas acciones malévolas como se detallan en el libro. Entonces, no hay ningún personaje que pueda coincidir ni en Argamasía ni en Brazatortas. En Brazatortas primero porque es que no conozco a nadie. Al único que conozco es el alcalde de Brazatortas. Indudablemente a nadie puede retratar en el libro. En Argamasía Calatrava indudablemente conozco a casi todo el mundo, pero nadie da el tipo para poder interpretar los personajes. Sí, podremos ver nombres que aparecen por aquí. Aparece Bistrimundo, aparece Interencio, aparece un hijo de Romualdes y también aparece un Jacintacu, que además sí da soporte a la novela. Pero son completamente irreales y nada tiene que ver con ningún personaje del pueblo porque ya te digo que es una novela completamente de ficción. Sí, Manuel, una pregunta. Cuando elaboramos o estábamos fabricando el libro, hacías mucho hincapié en demostrar por qué cada uno de los personajes tenía su propia biografía dentro de toda la historia. ¿Para qué? ¿Para explicar de dónde venía cada uno? Efectivamente. Primero para explicar dónde venía cada uno. Y porque una vez que conocemos la historia de cada personaje... Pero así lo justificas. Claro. ¿Cómo hacen lo que hacen? ¿No? Claro. Y así después sabemos efectivamente cómo hacen lo que hacen, por qué hacen lo que hacen y por qué llegan a las situaciones a las que llegan. Aquí no se introducen, digamos, en ese día concreto donde actúan en los pueblos por ideas, ni por ideales, ni por afinidades políticas, ni nada. No, simplemente es por interés y beneficio propio y por venganza. Esa es la premisa de ellos. A la hora de escribir la novela has teniendo en cuenta los temas de que se tratan, la crudeza con la que se trata, lo duros que son muchos de los momentos que se viven en tu novela, ¿has tenido alguna especie de cortapisa, algún miedo? ¿Has dicho esto no, esto no lo puedo? ¿Ha habido algo que te ha pues no, frenado? La verdad es que no. ¿Está censurado el editor? ¿Está censurado el editor? No, absolutamente nada. El editor... ¿Y al editor le ha dicho alguien algo? A mí la única me regaña mi mujer que está ahí. De todas las novelas, es decir, hay personas que la han leído, por ejemplo, Miguel Nieto la ha leído y le aparece una novela que coincide exactamente con todo lo que se tenía que poner. Es decir, aquí no había ni buenos ni malos, aquí todos eran malos y como bien dice el editor, aquí perdieron todos, o perdimos todos en este caso, ¿no? Hay otras personas que la han leído y cuando han terminado dicen, vaya tela, ¿no?
y otras porque están capitulito a capitulito, la dejan y después la continúan. Porque sí, es dura, pero es que he querido que sea dura para que no dejase indiferente a nadie y para que se vea que la guerra es lo más absurdo que hay. Y encima, cuando intervienen personajes que solo están en la guerra pues para un beneficio propio y por sus propios intereses nada más. Y hablando de momentos de la novela, ¿cuál es el momento para ti más emotivo en la novela? Es que emotivo no hay, porque como es una novela dura, pues indudablemente pues no te puedes emocionar. Lo único que puedes es tener un poco de recurso hacia ello. Más diría momentos significativos. Momentos significativos son cualquiera, es decir, quizás lo que desencadena todo. En la parte real que narro de la esta, pues son los asesinatos de Calvo Sotelo y del guardia de asalto José Castillo, que son los detonantes del inicio de la guerra civil en España. Que no quiere decir que a lo mejor si no hubiese ocurrido eso no hubiese terminado habiendo una guerra, pero que eso desde luego detona esa guerra. Y después, entre los acontecimientos colectivos, pues entre los que más destacaría yo, pues es los sucesos de Casavieja, que por si mucha gente no lo sabe, pues fue la Guardia de Asalto creada precisamente por la República, con los hombres de la República y adicta al gobierno de la República, son los que, digamos, cometen tropelía y asesinan a su propio pueblo, pues, digamos delante de su nariz. Entonces, ese es un acontecimiento terrible de la historia de España. Y otro acontecimiento terrible son los sucesos de Castilblanco en Badajoz, donde hay una manifestación de jornaleros pidiendo eso, el gobierno dice que la Guardia Civil salga a la calle, la Guardia Civil intenta, los guardias del puesto, que eran 5 y el cabo, intenta disolver la manifestación y se produce una aquelarre. Esto sucede el 31 de diciembre. Matan a todos los guardias y después durante la noche en una especie de aquelarre pues bailan delante de los despojos y los cadáveres de los guardias. Eso es historia de España. Ya. Es también una novela, como ya hemos dicho antes, coral, donde ningún personaje tiene la entidad suficiente para convertirse en el protagonista, pero ¿a quién o quiénes destacarías tú en la novela de su personaje como autor? Es que como autor, por ejemplo, en Argamasía Calatrava los personajes principales lo llevan, el peso de la novela es Julián Casquero y Prudencio Cortés. Estos son los protagonistas. Y después el antagonista, digamos, es el médico del pueblo. Entre ellos tres son los que llevan el peso de la novela. Y después, en el apartado femenino, Jacinta Cruz es la que lleva más el peso de la novela también. Pero es que claro, es que los 18 personajes, a pesar de que hay 20 que llevan el peso de la novela, los 18 personajes, unos sin otros no se entenderían, porque es que todos se relacionan entre sí y se correlacionan entre sí. Incluso algunos después también se relacionan con Brazatorta, es decir, algunos de los personajes se van uniendo. Al final es un círculo que voy cerrando donde todos los personajes tienen relaciones entre sí. Y después en Brazatorta, pues indudablemente el peso de la novela lo lleva el párroco, don Enrique, y lo lleva también el jefe de los falangistas. Y el antagonista en este caso es el alcalde republicano de Brazatorta, Samuel Velasco. Y en el apartado femenino, pues el peso de la novela lo puede llevar un poco por la mujer del sargento comandante de puesto. Tenía preparada una pregunta en la que le decía a Manolo que nos contase un poco la novela, pero he preferido no hacerlo. Es que tengo que vender. Pero va bien. La pregunta está... Aquí sí tengo que intervenir yo porque es que eso me lo tiene prohibido completamente de todo. Es más, no sé si te acuerdas cuando me pediste que te mandase la sinopsis para que apareciese en la contraportada, te mandé un folio y dijiste que desvelaba demasiado de la novela. Y después se tuvo que cortar porque efectivamente lo que queremos es que sea el lector el que vaya descubriendo poco a poco la historia, los personajes y se vaya imbuyendo. Vais bien, lo vais haciendo muy interesante. Sí. Hasta ahora va muy bien. Va sembrando la incertidumbre y la intriga. Ahora ya ha pasado un poco de tiempo, la novela está en la calle, está puesta a la venta. ¿Haría algún cambio en la novela? ¿Le sobra, le falta algo? ¿O es como, aludiendo al símil con que empezaba esta a modo de entrevista, es el hijo perfecto? No es que sea el hijo perfecto, pero yo ni añadiría ni quitaría nada. Pero en las muchas conversaciones que tuvimos con el editor, porque hemos hablado mucho de esta novela, la hemos revisado conjuntamente y hemos corregido errores y demás, recuerdo una vez que me dijo que alguna muerte sobraba, que era innecesaria. No sé si te acuerdas. No vamos a desvelar... que muera hasta el apuntador. Sí. No vamos a desvelar qué muerte, pero una muerte que no tenía sentido en eso. Pero, claro, volvemos a lo mismo, sí, podía haberle evitado esa muerte, pero es que al final tenía que morir. Lo mismo me daba antes que después. Y el único problema... No, mira, disculpad. El problema que tiene un lector de esta novela es que, aunque éticamente no esté bien, pero justifica todas las muertes. Y de hecho, esto es un secreto personal, hay algún personaje que muere y yo como lector
Digo, ya era hora, joder. Porque es que se lo merece, ¿eh? A lo mejor no, éticamente no está bien desear la muerte de alguien, pero estamos hablando de una escena novelada. Es que hay uno que dice, coño, es que si estuviera allí metido es que me lo cargaba yo. Porque es malo, pero malo, malo. Bueno, no. Y entonces eso, ¿no? Quiero decir, en vez del libro de haber tenido 270 páginas, pues nos habíamos quedado en 150. A esto me recuerda mucho la película de John Ford, La Diligencia, ¿no? Que cuando le preguntaban de que por qué los indios eran tan tontos, en vez de no disparar a los caballos y que la diligencia se hubiese parado y haber acabado con los que iban dentro, sí, dice, pero es que en media hora se había terminado la película. Se acaba la película rápido. Bueno, vamos a ir finalizando, vamos ya con la última pregunta, para que ustedes tengan también oportunidad de intervenir, porque creo que hay alguna persona que quiere hacerlo. Y por supuesto, le tenemos que preguntar, es obligada. ¿Tienes algún otro proyecto literario? ¿Puede tener la novela una segunda parte? O, Jacinta, tal vez estés pensando en regresar a la política. No, la novela no va a tener una segunda parte. La novela es suficiente como está y ya hasta ahora me han pedido que escriba algo menos duro, menos sangriento y menos violento, y efectivamente sí estoy escribiendo un libro que vaya por título Don Desatino, donde vuelvo otra vez a la fantasía, a los sueños, a la imaginación de dos perdedores, pues que a través de una noche pues tienen una serie de vicisitudes, pero ya ahí te ríes, sí, no es como el tema. Y en cuanto a la política, no, mi ciclo, vamos, no de momento, porque esto es como la película esta de James Bond, nunca a mí me dijo en conversación telefónica, y la voy a develar aquí, que iba a dar una sorpresa. Yo no sé. No, de momento no tengo pensado entrar en política. Sí, quizá me integraría dentro de una agrupación de lectores, dentro de un partido que no tuviese nada que ver con partidos políticos y demás, es decir, un grupo de personas que se juntasen con distintas ideologías y con distintos intereses para luchar por su pueblo y por sus vecinos. Pero no iría otra vez como cabeza de lista, porque bastante ya he tenido con las 3 legislaturas seguidas. Ni aceptarías propuestas. Dedícate a escribir, que no hace muy bien. Propuestas hay, pero no. Yo ayudaría. Que se ponga a tirar sellos o algo de eso. Pero no. ¿Y qué me habías preguntado? No, estaba diciendo simplemente... Ah, no, bueno, sí. Es que estoy fuera de la política, pero de la vida política, pero no de la política, porque ahora mismo participo en las tertulias de Más Televisión, donde tenemos todos los miércoles una tertulia, donde aparte de temas sociales, pues tratan temas de política, indudablemente, pues hablamos de política. Pues es su oportunidad para preguntar algo al autor. No tenemos azafato ni azafata que vaya pasando el micro. No, pero porque no hace falta. Este salón de plenos tiene muy buena acústica. Así que, como decir, yo quiero...